A ver, cuando no te gusta una resolución del juez, ¿cómo la combates? Yo estoy diciendo lo que dice la ley, no estoy hablando de mi gusto, de lo que me gusta y no me gusta. Cuando no estás de acuerdo con una resolución, contesta la pregunta. Cuando no estás de acuerdo con la resolución de una jueza, ¿cómo la combates? ¿Quién resuelve? ¿Quién la resuelve? Un tribunal. ¿Quién considera que la decisión de la jueza es jurídica? Es ¿Quién? Absolutamente política. Lo resuelve, por supuesto, el Poder Judicial. El problema es que el Poder Judicial, en este caso en particular, es juez y parte. Pero es muy sencillo. Si ellos son un gobierno responsable, deberían de ver que ese tipo de proyectos no tienen el respaldo de la gente. A ver, pues a ver, aquí hay una parte del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo que no tiene la razón respecto a la reforma al Poder Judicial y las suspensiones que han dictado los jueces. La presidenta insiste que los jueces no tienen estas atribuciones. Acabo de hablar con la jueza que dictó eliminar el decreto del Diario Oficial de la Federación, etcétera, y dice que por supuesto tiene todas las atribuciones que le da la ley. ¿Quién miente? La presidenta puede estar de acuerdo o no con una jueza, con un magistrado, alguna resolución, pero hay instancias para combatirlo. Si la presidenta dice que no por sus pistolas, bienvenidas mexicanas y mexicanos a la ruptura del orden constitucional. Segundo, todas aquellas personas de buena voluntad que tenían el beneficio de la duda, guárdelo en un cajón, ya se acabó. ¿Para la presidenta? Para la presidenta. ¿Así de plano? Pues sí, porque lo que ella está diciendo es que no va a cumplir la ley, solo la que le gusta. ¿Pero no está presionada un poco? Será presionada, pero ahora toca exigirle a quien es la presidenta, a quien está en el Palacio Nacional. Yo a ella me voy a referir, a nadie más. Y lo que está pasando es que ella está rompiendo el orden constitucional. Entonces, señoras, señores de buena voluntad, se acabó la duda, ¿eh? La señora no está dispuesta a cumplir la ley. Señores empresarios, señores inversionistas, señores que creen que hay duda, se acabó la duda. ¿Coincides, Rubén, en que ya se terminó el beneficio de la duda por la presidenta Sheinbaum? ¿Se acabó? Bueno, el mensaje de no obedecer a un juez todo parece que sí, ¿no? Estamos en un momento difícil para el país. Bueno, ¿qué tal si mañana o pasado alguien va y presenta un amparo por otra situación y dice el poder, fíjate que no te obedezco porque yo tengo la voluntad popular? O sea, eso no es válido, ni siquiera pensarlo. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, la obligación de detener aquello que es inconstitucional. A ver, sí, mira, Rubén ahorita comentaba ruptura constitucional y luego utilizó la palabra ingobernabilidad, Emilio. ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? Que de repente las reglas cambien. La ley está para que todos tengamos certeza de qué dice. Bueno, no hay un solo artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy a suspender o a tener el control constitucional de reformas y adiciones ¿el primero constitucionales. no, como dice Rubén? No existe. No, claro que no. Ya lo habíamos dicho aquí, no se puede esconder un elefante en una ratonera y explico qué quiere decir eso. Primero, nada más para ponerlo en contexto. Toda autoridad está obligada a garantizar y proteger los derechos humanos. Toda autoridad, toda. ¿Y dónde dice? Precisamente eso es a lo que se refiere la frase de que no se puede esconder un elefante en una ratonera, porque tú crees, Azucena, público que nos escucha, que el legislador iba a dejar de manera tan ambigua una facultad de control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución, siendo una facultad tan importante, la iba a dejar a que se interpretara ahí en palabras muy abstractas, como pretenden ellos. No, claro que no. Lo que estamos viendo con Claudia Sheinbaum es un abuso de poder. ¿Es un permiso para no cumplir la ley que nos dan a todos? A contentillo. El pueblo de México cada vez es más sabio, por eso trato de darle los argumentos, porque sé que... Pero ¿por qué te das tú el derecho de hablar por el pueblo de México? A ver, Israel. ¿De dónde crees? El pueblo de México, a ver. Sí, hay que darle los argumentos jurídicos para que sepan en qué se basan lo que decimos. No hay un artículo constitucional que faculte. Dos, hay un artículo en el... No hay un artículo que le dé... facultades al juez de analizar las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso. Israel, eso es falso. ¿El primero? Ahora, ¿ese es? Claro. Azucena, y otros hay un más. artículo que es el 128 de la Ley de Amparo, que dice que para que proceda la suspensión deben de cumplirse dos requisitos, que lo solicite el quejoso y el otro es que al otorgar la suspensión no se afecten disposiciones de orden público.
La Constitución, por supuesto que son disposiciones de orden público y esta suspensión, repito, va en contra porque violenta los derechos de los... Yo quiero salir a votar el 1 de junio del año 2025 por jueces y esta suspensión me violenta mis derechos. ¿Y los derechos de los trabajadores? Y de los derechos de los que quieren participar. Todas las personas... Mira... Bueno, cuando entonces, recibió el amparo, permíteme, cuando recibió Aguántame. el amparo la jueza, Contéstame, Israel. debió de haber llamado a todos los terceros interesados que son parte en el juicio de amparo, y esos terceros interesados, ¿quiénes son? Los que queremos votar y todos aquellos que quieren participar pero cuando jueces, no te gusta magistrados y algo, ministros. vas a un Así dice la colegiado. ley. Dime ¿Cuál es qué tu pregunta, argumento Emilio? es eso. A ver, cuando no te gusta una resolución de juez, ¿cómo la combates? Yo estoy diciendo lo que Cuando dice no la te- ley, no estoy hablando de mi contéstame, gusto, de lo que me gusta y no me gusta. Cuando no La estás de Constitución acuerdo dice con algo y una se debe de resolución, cumplir. contesta A la ver, pregunta. mira, Cuando no estás de A acuerdo ver, con la aguántenme. resolución de Pero la mira, jueza, ¿cómo ¿Quién la lo va a combates? resolver? ¿Quién ¿quién? resuelve? ¿Quién lo Hágame este resuelve? Un consejo. tribunal. Pero ¿Quién pa- considera que la decisión de la jueza ¿Quién lo resuelve? es jurídica? Es ¿Quién? absolutamente política. Lo resuelve, por supuesto, el Poder Judicial. El problema Ahí es está, que el Poder ahí Judicial, está, en ahí este está. caso en particular, es juez y parte. El artículo Israel. 103, el artículo 105 y el artículo 107 de la Constitución hablan de la acción de inconstitucionalidad, de la controversia constitucional, del amparo. En ninguna de las fracciones que ahí se establece contemplan la posibilidad de que reformas a la Constitución o adiciones a la misma sean sujetas a control de un juez. Eso no viene. Oye, Cualquiera lo ¿y puede por qué consultar. lo hici- y Permíteme. por qué lo solicitaron permíteme. antes, Yo Israel? les dejaba hablar. Dale, Israel. Entonces, ¿qué pasa aquí, Azucena? Imagínate que la presidenta de la República, iniciando su gobierno, admitiera algo que es inconstitucional e ilegal, Pero ella que no es es- una acción, que obedeciera una acción de una juez que además, hay que mencionarlo, fue suspendida desde el año, me parece, te doy ahorita los datos, pero ella ya fue sujeta a procedimientos disciplinarios por el Consejo de la Judicatura y el Consejo la suspendió prácticamente 2 años. Y por Bueno, pero no es la única. Sí, suspensión. pero esos son los antecedentes que tú te das tiene la cuenta de jueza lo que estás Nancy. haciendo, ¿no? Y O sea, entonces lo que contribuyes nosotros a la condición lo de que riesgo de la nosotros- jueza, ¿no? no, lo que nosotros decimos es, la presidenta no se puede someter a un acto inconstitucional porque ella prometió Pues un cumplir y hacer presidente- cumplir la A Constitución ver, y ese es actuar el de manera tema. leal Un A ver, presidente déjame y que- patriótica. ¿Puede dejar La de pregunta. atender una resolución de un juez? A ver, una juez puede obligar Sí. a suspender Sí, los sí. efectos de una Sí. reforma constitucional aprobada por Sí. 1093 Ahí va la legisladores, respuesta. una juez Sí. en suspensión. Porque En- además esos en legisladores cualquier- son falso. legítimos. Cualquier abogado Israel, sabe, en Azucena, cualquier que la suspensión no puede país- tener efectos generales. Fue algo que ellos hicieron En de manera cualquier ilegal durante país, todo el Israel, sexenio. en cualquier país democrático. Dame el artículo y me quedo callado. No hay acuerdo con la resolución del juez, vas a una segunda instancia. Nos costó años. Hay un principio básico que se llama igualdad ante la ley. Y lo que crees? ustedes están haciendo es que la ley solo aplica para ti y para tus cuates, porque para la oposición no. Emilio, para Marcelo Pérez, que como- lo mataron, tampoco. Emilio, Es decir, como doctor, ustedes creen. Como A doctor ver. que Solo eres, aplica para ustedes. ¿tú crees que el Poder Judicial está actuando con base en la ley? Por supuesto. Es evidente que no. Sí. Es evidente A que ver, el ¿por Poder qué- por Judicial... qué no? Porque está actuando de manera política, defendiendo sus intereses incluso en Pero, perjuicio a ver, del pueblo ¿quién, de México. ¿quién tendría que defender a los jueces? Déjame ponerlo así. Ya ellos tuvieron su oportunidad cuando se les dio la oportunidad a la propia Suprema Corte en el 21 de que hicieran las reformas que quisieran para hacer Pero un esa no es una- modelo. es una pelea política. Y ahora, no. La realidad es que entonces, el pueblo de porque- México dijo, no es estamos cierto, en el contra pueblo no dijo del... eso. Cierto. Oye, pueblo claro no que dijo sí. eso. Tienen una mayoría Claro que sí. espuria en la Cámara. Y entonces, es espuria A ver, esa mayoría. sí se votó por un proyecto que No, incluía Claro, esto. presidencia, Claro pero para que el sí, Congreso, Rubén, Azucena. claro que sí. A ver, le doy Ah, los bueno. resultados, A le ver, doy los Sacaron resultados. 54% en la Cámara. Dale, de Rubén. Diputados. Ay, Emilio, 54% de los votos para diputados, ¿sí o no? El 85% de los 54. distritos se ganaron, ¿sí o Esa no? es otra ¿Cuántos cosa. votos? No, los Sí. distritos A ver, son aguanten, el aguanten. voto 54%, dale, Rubén, por favor. Mira, es Aguántame. muy sencillo. 54% de los votos de los mexicanos fueron por un proyecto y 46 por el otro. En la Cámara de Sí, Diputados. con ese 54 se robaron el 75% de los Correcto. diputados. Mayoría Es muy espuria. distinto, muy distinto a hablar del número de escaños ganados o no ganados. Pero es muy sencillo. Si ellos son un gobierno responsable, deberían de ver que ese tipo de proyectos no tienen el respaldo de la gente. A ver, Y 54% por eso- es la votación El real. 85, No, la gente no. salió, es que le cambian ahí, pero No, a no ver, le cambiamos cuando la nada. gente salió a votar a las urnas por un diputado federal, votó en el 85%
por candidatos de Morena, No, PT no, y no, Verde. distrito. Está mintiendo. O sea, no, Israel, el no, 85%. Israel, 85, no hagas, no, de el veras, 85%. ten un A ver, poquito de de nuevo. honestidad A ver, intelectual. déjenme preguntar. Ten un ¿Tú poquito de dices que honestidad ganaron el intelectual. 85% Claro. de los distritos? Así ¿De los es, 300? pero no ¿No de es los cierto? votos, pero Eso no de sí los es votos. cierto, pero Ahí no está. de los No de los votos, votos. pero ¿Y no qué? de los votos. Pero El eso sistema refleja- electoral mexicano contempla dos modelos, Sí. distritos y pluris. Cuando eran oposición, se la pasaban peleando por la pluralidad y no los distritos. Pero ese Lo tema ya increíble está superado, es como, a ver, ya está escúchame, superado. no Pero está es que superado. claro No que seas sí, falaz y ten Emilio. honestidad Oye, a ver, déjame intelectual. escuchar a Emilio. O Ajá. sea, lo que pasa es que ustedes, quien no vota por ustedes no cuenta. El 45% no votó por ustedes. El 40 millones de mexicanos y ahora resulta que les valen madres. No, ¿Cómo no. así, Israel? Para hacer una reforma constitucional A ver, tuvieron bueno, que votar déjame 1093 escuchar. legisladores. A ver, Ellos Rubén. llegaron Cuando por no hay millones de argumentos, votos. pues, se trata de interrumpir. Adelante. Y se trata de decir cosas que no son ciertas. Insisto en los resultados de la votación. Nos están tratando de confundir con el número de distritos ganados. Esa es otra cosa. Yo lo que sí te puedo decir es que este es un error histórico y lo va a pagar México. Y no importa los argumentos que se lancen en contra, lo va a pagar México. Mira, yo creo que es muy grave que la presidenta se ponga en inicio de su gobierno en desacato. Si no le gusta, hay instancias. Si no le gusta la decisión de un juez, de un tribunal, de la Suprema, hay instancias. Este para camino que va a combatir. seguir. Ese no es que el dice que le va a camino que preguntar al establece la Congreso. ley. Ese no es el camino que establece la ley. Me parece muy preocupante que se ponga en el terreno del desacato y advierto, si hay alguna otra resolución, por ejemplo la particular de la Suprema, que no les gusta, bienvenidos a un escenario inédito en México de ruptura constitucional. Gracias, Emilio. Adelante, Israel. Sí, la gobernabilidad, la certidumbre jurídica está en respetar la Constitución y los artículos que están establecidos por escrito, que son de conocimiento público. La presidenta está haciendo eso, respetar la Constitución, lo que establecen las leyes. La jueza, que además fue, repito, sancionada en abril del 2021 por desempeño deficiente, incumplimiento de horario, nepotismo, acoso laboral, por 12 servidores públicos que trabajaban con ella, además de tener antecedentes en el 2016 de haber sido sometida a procedimientos, una sola juez pretende echar abajo un derecho humano que tienen millones de mexicanas y mexicanos de votar y ser votados el día 1 de junio de 2025. Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí al próximo lunes, que nos veamos en esta mesa. Espero. Gracias, Israel.